Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a hablar sobre cómo crear un entorno para crear lo que es un espacio de agua, y también vamos a crear un cielo utilizando un par de técnicas que estuve buscando en internet y que sinceramente me parecieron bastante interesantes. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es que voy a crear un plano de este lado. Voy a abrir esto en Material Preview y aquí voy a abrir una nueva ventana donde voy a colocar lo que es el área de nuestro material de esta manera, ¿vale? Vamos a dejar nuestro material de esta forma y voy a colocar un par de nodos para explicarles más o menos cómo nosotros haríamos lo que es el efecto de agua, ¿no? Que es como una especie de distorsión, y para eso vamos a utilizar estos dos nodos. Podemos utilizar cualquiera de los dos nos funciona muy bien, y les voy a demostrar que funciona bastante parecido. Voy a colocar esto en bump, voy a colocar luego de noise and height, es decir en altura, y voy a colocar esto en negro y en metálico, y en rugoso le voy a dejar un valor bastante bajo. Hago más o menos como esto que estamos viendo en pantalla. Esto lo voy a pasar en cycles para que pueda renderizar un poquito más rápido. Ok, y en efecto entonces tendríamos lo que es este tipo de efecto, ¿no? Que vemos aquí, que es como una especie de distorsión, y esto es lo que más o menos crea ese efecto de agua. Si nosotros escalamos podemos darle una mayor cantidad de, por así decirlo, de dispersión de olas, y entonces aquí podemos ir jugando un poquito con lo que es la rugosidad y el detalle, ¿no? Esto lo puedo dejar más o menos en uno, de esta manera. Y entonces cuando ya tengamos ya este nodo de esta forma como lo estamos viendo aquí, voy a hacer lo mismo con Mouse Grabber. Vamos a utilizar Hake de este lado y podemos hacer exactamente lo mismo, aplicar la escala de esta manera y podremos entonces crear este efecto, ¿no? Que podemos ver que nos funciona bastante bien, simula bien lo que son como la especie de oleaje de las olas. Nosotros entonces podemos ir jugando un poquito con esto. Por ejemplo, yo voy a dejar esto en un valor de 40 y entonces la fuerza la voy a dejar en 0.4. No quiero que sea muy fuerte porque entonces distorsiona demasiado la imagen. 0.4, 0.3 me funciona bastante bien. Entonces una vez que ya tengamos esto, yo de momento voy a descartar noise, no quiero noise, voy a dejar con Mouse Grabber de este lado. Voy a apretar control T, recuerden siempre dejar el nodo de Wrangler activado, y entonces esto lo voy a pasar a Object, y así tendríamos entonces ya nuestra superficie, que es como una simulación de agua. Podemos ver que queda bastante interesante el acabado. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestro efecto ya culminado, es decir nuestro material por defecto, aquí por ejemplo voy a jugar un poquito con rugosidad, tal vez sí lo voy a dejar así de momento de esta manera. Ahora vamos a crear nuestro cielo utilizando Sky Texture. Esto lo voy a pasar, entonces voy a activar nuevamente Cine World para dejar todo este entorno como está por defecto, y aquí lo voy a pasar en World, en la ventana de Shading. Me voy a ir donde dice Sky Texture de esta manera y voy a conectar de Sky Texture a color para dejar esto como lo estamos viendo en pantalla. Ya habíamos hablado ya un poquito sobre esta textura que ya viene en Blender por defecto y que podemos utilizar en cualquier proyecto o en cualquier visual, ¿no? Pero aquí vamos a modificarlo utilizando un par de trucos, ¿vale? Para crear una especie de simulación de nubes y también como un cielo un poquito más opaco, porque podemos ver que aquí muy tarde aparte no es, y también el agua la distorsiona un poquito. Entonces para evitar que esto ocurra, lo que vamos a hacer es que vamos a jugar un poquito con estos valores. Voy a darle esto 0.3, que es el espacio del disco. Ahorita no lo vemos, pero esto sí lo aumento, esto sí aumento este valor
podemos ver que ahí está nuestro sol, ¿vale? Si esto lo dejamos tal vez en un 0.4, tal vez un poco más grande, sí, algo así, un 3.5 creo que me funciona bastante bien. Lo voy a dejar nuevamente como estaba, estos dos valores en 1. Y ahora voy entonces a la elevación, voy a una elevación de 7 para que simule un poquito más una tarde, de esta manera. Y entonces, bueno, el higher voy a darlo en 1.5, el dust voy a dejarlo en 3 para que cree una especie de borde un poquito más marcado en el horizonte, y un 3 igualmente en ozono, algo más o menos como esto. Bien, vamos ahora a colocarle lo que sería un mix color. Este mix color nos va a ayudar a simular como una especie de fog, o lo que se podría considerar como una especie de difuminación de atmósfera. Pues si lo quitamos veremos que está muy marcado, y eso sinceramente a mí no me gusta mucho, así que voy a darle en el mix, conectarlo y dejarlo en medio de esta manera. Y aquí podemos jugar un poquito con el tono, por ejemplo en blanco, o tal vez si lo quiero un poquito más en celeste o un poquito más en azul, más o menos así. Y podemos entonces ir jugando. Por ejemplo, si este valor lo dejo en 1, veremos que entorna todo lo que es este color, pero yo no quiero que quede así. Y si lo dejamos en un valor de 0, pues el celeste se desaparece totalmente. Voy a dejar un valor de 0.6, algo más o menos así. Y podemos ver que bueno, ya tenemos, ahora sí podemos ver nuestra silueta, cosa que obviamente casi no podíamos hacer con el mix. Y ahora podemos notar un poquito más nuestro sol, por así decirlo, en el horizonte. Vale, entonces una vez que ya tengamos ya nuestro efecto, es decir, nuestro entorno de esta manera culminado, vamos a crear unas cuantas nubes, ¿no? Para que parezca un poco más realista. Lo que voy a hacer es que me voy a estirar este material acá y voy a darle un valor que dice Add Shader. Aquí voy a colocar la otra conexión del material para que podamos entonces crear esas nubes. Voy a dar un Color Ramp, voy a agregar otro nodo de Smooth Gravity Texture, y a este le voy a apretar Control T para entonces crear estos otros dos nodos de Mapping y de Texture Coordinate. Voy a dejarlo en generar como está aquí en la pantalla, y entonces voy a conectar de Color a Shader y de Hake a Factor. Ok, entonces si esto yo aprieto Control Shift y clic izquierdo, vale, veremos que aquí tengo mi entorno. Obviamente no está totalmente culminado porque todavía hay que darle unos cuantos valores. A este valor le voy a dar un 3.5, que sea un poco más grande. Este en detalle le voy a dar un valor de 10. De dimensión tal vez le voy a dar un valor de 0.8 o 1%, más o menos así. La Linearity le voy a dejar tal y como está. Y aquí entonces lo voy a estirar para que se estire de forma horizontal la escala. Algo como esto, un poquito más, tal vez un poquito menos. 3.5 quizá. Creo que ahora sí ya están notando lo que quiero llegar, ¿no? Que esto sea una especie de cielo, ¿no? De cielo abierto, como una especie de entorno. Vale. Entonces voy a apretar nuevamente Control Shift y clic izquierdo sobre nuestro shader principal, y ahora sí podremos ver que tendremos una especie de nubosidad, ¿no? Ahora sí vemos que hay como unas nubes, pero obviamente todavía le faltan un par de detalles más. Están como muy rígidas, muy rústicas. Ese es que este valor, este negro, le voy a dejar un valor un poquito más claro para que se difumine más, y este blanco lo voy a entornar un poquito más oscuro, algo como esto me parece bien. Y ahora sí tendríamos, pues bueno, nuestro cielo, ¿no? Hay otras formas de hacerlo, pero sinceramente me gusta más así porque no quiero que se note tanto, ¿no? Vale. Y si queremos nosotros entonces crear una especie de atardecer o algo por el estilo más marcado, pues le agregamos a este valor un 3 para que parezca más tarde. Este factor, recuerda que también podemos modificarlo. En vez de un azul puedo colocar tal vez un rojo o un naranja un poquito más oscuro, y podremos ir jugando con esto, ¿vale? Y lo mismo con las nubes. Si vemos que las nubes están bastante extrañas, o vemos que ya no cuadran, podemos ir cambiándole el tono, ¿no? Para que si vayan jugando poquito a poquito con nuestro entorno de esta manera.
Vale, ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para animar, así como vimos en la introducción del video, en lo que es la textura? Lo que voy a hacer es que voy a ir nuevamente en Object, ¿vale? Podemos ver aquí que ya tengo mi agua, o la textura de la que simula el agua. Y para nosotros hacer ese movimiento que vimos al inicio del video, voy a duplicar mapping de este lado, ¿vale? Y también voy a duplicar Move Grable de este lado. Y entonces, para nosotros combinar ambos materiales, voy a donde dice Mix, de Mix a Color. Voy a pasar este nodo a este lado y este nodo para este lado. Lo mismo voy a hacer con vector y de vector a vector acá de este lado. Y ahora esperamos entonces a que cargue nuestra textura de esta manera. Se va a superponer, es decir, va a haber dos materiales dentro de mi superficie porque Move Grable está duplicado. Pero ese es el truco. Quiero que uno de ellos se mueva a una ubicación, mientras que en el otro extremo, es decir, en mapping del otro Move Grable, quiero que se mueva del lado contrario. Así que voy a darle, entonces voy a abrir una ventana. Me voy a ir a la línea de timeline. Voy a apretar entonces con clic derecho Insert Keyframe. Y entonces me voy a 250, que es hasta donde termina mi tiempo. Y le voy a dar un valor de 0.5 y le voy a dar nuevamente donde dice Insert Keyframe, y veremos que si le doy play se anima de esta manera, ¿vale? Pero todavía faltaría el lado contrario. Para nosotros modificar el otro mapping voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a apretar clic derecho en Insert Keyframe, pero en vez de dejarlo un valor de 1 en X, voy a darlo este valor de 1 en Y, Insert Keyframe, y entonces veremos que ahora ya tengo este movimiento. En el primer mapping creo que lo dejé en un valor de 0.5. Tal vez querramos hacer exactamente lo mismo, 0.5 tal vez, Replace Keyframe. Y ahora veremos que bueno, ya tengo en efecto lo que es entonces esta animación. Si esto lo pasamos obviamente en Cycles, voy a ir a opción de render. Pues bueno, veremos que obviamente se va a animar, pero esto sí habría que hacerlo cuadro por cuadro en un render aparte, vale. Y entonces ya para culminar nuestro video, yo coloqué un bote utilizando Blender Kit, así que en el buscador aquí coloqué ship en inglés, que significa bote o barco o nave en todo caso, y voy a colocar este barco que está de este lado. Descargamos nuestro modelo y entonces lo colocamos sobre nuestro plano de esta manera. Y bueno, ya sería cuestión nada más, bueno, de ustedes crear una cámara y jugar un poquito con la pose, ¿no? de nuestro atardecer, por así decirlo. De esta manera. Vale, entonces para nosotros aplicar un mapa HDRI, les voy a dejar un regalito para que ustedes lo utilicen. Vamos a crear un nuevo material, un nuevo mundo, por así decirlo, un nuevo entorno, y voy a darle en Environment Texture. Les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo utilicen también, vale. Yo lo tengo aquí en la carpeta de HDRI para que ustedes utilicen este pack de atardeceres, por así decirlo, o de entornos, y ustedes puedan importarlos sobre sus proyectos, vale. Esto se lo voy a dejar totalmente gratis, yo lo descargué ya de otras páginas web, para que ustedes entonces lo utilicen como ustedes quieran, ya sea para ejemplos, proyectos, renders, etcétera. Todo eso lo pueden ustedes aplicar y utilizar, vale. Y bueno, nada, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, cualquier consulta dejarlo en la caja de comentarios.
Saludos y nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta pronto chicos, cuídense.